Cómo la agricultura nos hizo sedentarios. Introducción. La historia de la humanidad está marcada por grandes transiciones, pero pocas han sido tan significativas como el paso de la caza y la recolección a la agricultura. Este cambio no solo modificó la forma en que los humanos obtenían su alimento, sino que transformó completamente su estilo de vida, dando lugar a los primeros asentamientos permanentes y con ellos a la civilización tal como la conocemos. En este episodio, exploraremos cómo la agricultura condujo al sedentarismo, analizando sus causas, sus consecuencias y su impacto en la evolución de las sociedades humanas. Veremos cómo los primeros grupos humanos comenzaron a domesticar plantas y animales, construyeron aldeas y desarrollaron nuevas formas de organización social que marcarían el inicio de la historia de la humanidad. Hoy viajaremos a una era en la que la humanidad dejó de depender de la caza y la recolección para construir asentamientos permanentes y domesticar la naturaleza a su favor. Contexto geográfico y cultural del Neolítico. El período neolítico, que abarca aproximadamente desde el 10.000 a.C. hasta el 3.000 a.C., fue una era de profundos cambios. Durante este tiempo, la agricultura surgió de manera independiente en varias regiones del mundo, dando origen a sociedades sedentarias. Algunas de las zonas donde la agricultura emergió fueron el creciente fértil, actual Medio Oriente, donde se cultivaron trigo y cebada. China, donde el arroz y el mijo se convirtieron en cultivos fundamentales. Mesoamérica, donde los pueblos domesticaron el maíz y los frijoles. Los Andes, donde la papa y la quinoa formaron la base alimenticia. África Occidental, con el desarrollo del cultivo del sorgo y el ñame. Nueva Guinea, donde se cultivaron tubérculos como el taro. El clima jugó un papel crucial en este proceso. El fin de la última glaciación trajo un aumento de las temperaturas y una mayor estabilidad climática, lo que permitió el desarrollo de la agricultura. Con la disponibilidad de recursos predecibles, los grupos humanos pudieron establecerse en un solo lugar y comenzar a construir comunidades más grandes y organizadas. Entre los primeros asentamientos humanos destacamos Göbekli Tepe, Turquía, un santuario monumental que indica un grado de complejidad social antes de la adopción completa de la agricultura. Jericó, Palestina, considerado uno de los asentamientos más antiguos con evidencias de agricultura y almacenamiento de grano. Çatalhöyük, Turquía, una de las primeras comunidades organizadas, con casas de adobe y una población que dependía principalmente de la agricultura. El Neolítico no fue solo un cambio en la alimentación, sino en la forma en que los humanos organizaban sus vidas y sociedades. La domesticación de plantas y animales. La domesticación fue un proceso clave que permitió el establecimiento de comunidades agrícolas. Durante siglos, los humanos seleccionaron plantas con características favorables, como mayor producción de semillas o resistencia a climas adversos. Entre los cultivos más importantes del Neolítico encontramos trigo y cebada, creciente fértil; arroz, China; maíz y frijoles, Mesoamérica; papa y quinoa, Andes; mijo y sorgo, África Occidental. De manera similar, la domesticación de animales proporcionó una fuente constante de alimento, transporte y trabajo. Entre los primeros animales domesticados encontramos cabras y ovejas, por su carne, leche y lana; vacas, por su producción de leche y su capacidad para trabajar la tierra; cerdos, por su rápido crecimiento y facilidad de alimentación; perros, como compañeros de caza y protección. Este cambio tuvo profundas implicaciones en la seguridad alimentaria, ya que redujo la dependencia de la caza
y permitió un suministro de comida más estable. También contribuyó a la diversificación del trabajo, ya que no todos los miembros de la comunidad necesitaban dedicarse a la obtención de alimento, lo que llevó al desarrollo de nuevas actividades como la alfarería, la construcción y el comercio. La domesticación de plantas y animales no solo proporcionó alimento, sino que permitió la diversificación del trabajo y la especialización de la sociedad. La vida en los primeros asentamientos agrícolas. Con la agricultura establecida, las comunidades crecieron y se volvieron más complejas. Se construyeron aldeas con viviendas permanentes y aparecieron nuevas formas de organización social. Algunos de los principales cambios fueron: desarrollo de estructuras de almacenamiento, como silos y graneros, para conservar los excedentes agrícolas. Creación de herramientas agrícolas, como arados y hoces, que facilitaron el trabajo en el campo. Surgimiento de jerarquías sociales, con líderes encargados de la distribución de recursos y la toma de decisiones. División del trabajo, donde algunos individuos se especializaron en oficios como la cerámica, la textilería y la metalurgia. Desarrollo de tecnologías como la cerámica para almacenar alimentos y tejidos para la confección de ropa. Las aldeas del Neolítico fueron los primeros experimentos de la humanidad en vivir en sociedades organizadas y permanentes. Consecuencias del cambio agrícola. Si bien la agricultura trajo enormes ventajas, también generó desafíos. Algunas de las consecuencias fueron: ventajas: mayor seguridad alimentaria, aumento de la población debido a la estabilidad en el suministro de alimentos, desarrollo de nuevas tecnologías. Desventajas: aparición de enfermedades zoonóticas, transmitidas de animales a humanos, crecimiento de la desigualdad social, con la acumulación de riqueza en manos de unos pocos, conflictos por recursos como tierras fértiles y agua, transformación del medio ambiente, con deforestación e irrigación artificial. El cambio a la agricultura fue un arma de doble filo. Permitió el crecimiento de la humanidad, pero también trajo consigo nuevos desafíos. La revolución neolítica y su impacto en la historia humana. La transición de sociedades nómadas a sedentarias allanó el camino para el desarrollo de civilizaciones avanzadas. Ejemplos notables incluyen Sumeria, con la invención de la escritura; Egipto, con sus sofisticadas técnicas agrícolas e irrigación; China, con su organización centralizada y control del agua. Sin el Neolítico, la historia de la humanidad hubiera sido completamente distinta. Fue el primer gran paso hacia la civilización. Reflexión final y cierre del episodio. Hoy, la agricultura sigue siendo la base de nuestra sociedad. Desde su invención en el Neolítico, ha evolucionado enormemente, permitiendo el crecimiento de ciudades, el desarrollo de la tecnología y la globalización del comercio de alimentos. El Neolítico marcó el inicio de un camino que aún seguimos recorriendo. En el próximo episodio de Viaje a través de la prehistoria, exploraremos otro capítulo fascinante de nuestro pasado.